Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Epicentro Argentina y Fundación junto al Desarrollo JADE. Bueno, nos auspician para estar con ustedes Radio Epicentro de México, que está cumpliendo 9 años de permanencia en el aire, el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil y PAC Atogapán. Muchas gracias a nuestro director, licenciado Héctor Paz Díaz, al ingeniero Eric Álvarez en el soporte técnico, al licenciado Marcelo Piatti aquí en Argentina, que es nuestro productor general y está haciendo todo lo posible, como siempre, para que esto salga muy, pero muy bien. Bueno, yo, Gloria Braschi, soy una servidora, como ustedes ya saben, siempre conectándonos con personas, con expertos, con especialistas, para brindarles novedades y también para motivarnos a seguir trabajando en el área de la gestión de riesgo y la protección civil. Esta noche, esta tarde, está con nosotros Engels Germán Cortés Trujillo. Él está en Colombia, nosotros en Argentina y por supuesto los demás están en México. Así que muchísimas gracias, Engels, por estar con nosotros. Debo decir algo sobre él, porque realmente es una persona que es muy reconocida en el mundo, en muchos países, es psicólogo. Magíster en Neuropsicología de la Educación con formación y experiencia en la gestión de riesgo, crisis, conflictos armados, acceso humanitario, negociación, emergencias y desastres en más de 40 países en las Américas, el Caribe, África y Europa. Y mucho más ha hecho Engels. Así que lo valoramos muchísimo en este momento, Engels. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque realmente te necesitamos. Te necesitamos para referirnos a todo lo que concierne a la salud mental y desastres. Y qué cuidados debemos tener nosotros también cuando ocurre algo así. A veces avisado, la mayoría de las veces no. Con mucho gusto, Gloria. Un saludo para todas las personas que están presentes. Muchas gracias. Te volvemos a agradecer porque sabemos que tu tiempo es limitado. Entonces, no queremos dejar pasar estos momentos en los cuales vemos, ¿no?, que en muchos países hay serios problemas, por ejemplo, con el cambio climático, que es el que más nos está influyendo, ¿no? En nuestro país, en otros también, hemos tenido situaciones bastante graves y, bueno, hay números, nos dicen tanta cantidad de personas fueron afectadas, cuántos millones de dólares se han perdido. ¿Cuánto daño ocurrió? Hay heridos, hay fallecidos, pero hay un aspecto que muchas veces no se lo considera con la fuerza y además con la incidencia que debe ser, ¿no? Que es la salud mental, que es muchas veces la herida que no vemos, como digo muchas veces. ¿Cómo podemos hacer? Y que frecuentemente la salud mental o las afecciones en la salud mental no son Ujú. tenidas en cuenta en los diagnósticos Claro, y en las claro, evaluaciones de necesidades, pero sí tiene que ver e impacta en mayor o menor medida el bienestar integral de todas las personas claro. y de las sociedades. Entonces puede que no las podamos medir de forma tangible a nivel económico, por ejemplo, pero sí tiene un impacto en lo económico, en lo Sí, social, claro. en la convivencia, en calidad de vida en general en las personas. Por eso la importancia. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para prestar más atención? Es decir, antes de que ocurra un desastre o cuando ya pasó el Sí. desastre. Una de mis críticas más frecuentes a los sistemas de salud, a los mismos colegas de la psicología y que trabajan en salud mental y a la infinidad de protocolos que hay de primeros auxilios, de Ujú. soporte psicosocial en emergencias, de auxilio emocional, etcétera, es que la mayoría de estos abordajes son muy buenos, muy completos, muy necesarios, pero casi todos se limitan a intervenir solamente cuando la gente ya está rota, Claro, cuando ya tenemos un problema, cuando ya vino la inundación, cuando tuvimos el ataque armado, el terremoto, lo que sea, y la gente se colapsa, entonces ahí sí intervenimos.
Y es necesario, hay que hacerlo, hay que prestarle ayuda a las personas, hay que socorrer al que está en necesidades, hay que seguir los principios humanitarios, pero ese es un abordaje muy limitado porque ujú, si tenemos que esperar a que las personas se rompan, la recuperación posterior va a ser más larga, va a ser más costosa en tiempo, en recursos, en esfuerzos, en energía y con menores posibilidades de éxito. Entonces, sí, sigamos haciendo eso, pero tenemos mucho que hacer antes del impacto, antes de la crisis, de la emergencia, del desastre, para fortalecer los recursos psicológicos de las personas para varios objetivos. Uno, para que sean menos vulnerables. ujú, Dos, para que el impacto no les dé tan duro, para prepararlos para el impacto, para que sepan qué hacer para recibir menos daños y pérdidas, y para que la recuperación post-impacto sea más rápida, sea menos dolorosa, sea menos costosa en tiempo, en energía, en dinero. Entonces, resumiendo, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el antes del impacto. Aquí algunos colegas siempre me dicen, pero es que no, ¿cómo hacemos para saber? No sabemos cuándo va a temblar, no sabemos cuándo va a llover, no sabemos cuándo vamos a tener el ataque armado. Eso es bastante cuestionable. Puede que yo no le pueda decir, la ciencia todavía no nos puede decir cuándo exactamente vamos a tener el próximo terremoto en Mendoza, claro. o no sabemos exactamente cuándo vamos a tener el próximo huracán que vuelva a devastar Acapulco Ujú, o el próximo deslizamiento de tierra que mate personas en el eje cafetero en Colombia. Todavía no lo podemos predecir, pero ya tenemos la capacidad desde el método científico, desde diversas disciplinas de la tierra, del agua, del medio ambiente, de saber más o menos cuándo, cómo y dónde nos van a pegar. Entonces, no claro. puedo predecir cuándo va a ser el próximo huracán en Acapulco, pero sí sé en qué Imposible. temporada del año y más o Claro. menos en dónde y de qué manera impacta. Entonces, sí puedo preparar a la gente para el año entrante. No sé cuándo va a ser el próximo terremoto en Mendoza, pero sí sé que Mendoza es un territorio con actividad sísmica, con historial de terremotos. Y en la naturaleza es cíclica, donde ha temblado, va a volver a temblar. Entonces, sí sé que va a volver a pasar, entonces sí puedo preparar a la gente. No sé cuándo va a ser el próximo ataque armado en México, en Colombia, en Ecuador, pero sí sé que vivo en una comunidad donde hay actores armados, donde hay conflicto, entonces sí puedo preparar a la gente. Entonces, la disculpa de que no sabemos cuándo va a pasar ya no es tan válida. Todos tenemos ya acceso a los análisis, a las evaluaciones de riesgo que nos dicen con mucha precisión qué, cómo, cuándo y más o menos de qué manera va a ocurrir, en dónde. Entonces, aprovechémoslas. Hay algo que también critico bastante. Siempre que ocurre un evento, un terremoto, lo que sea, inmediatamente después aparecen los expertos que dicen, yo lo predije, yo sabía que Bueno, iba a sí, ser, eso ¿no? sucede. Sí, Y tenemos todos los análisis que nos dicen cómo se van a caer los edificios, etcétera. Ok, muy bonito el diagnóstico, pero no nos sirve para nada si no lo usamos. sí, claro. Escúchame, Entonces, vamos a intentar algo, te interrumpo, discúlpame. sí, sí, A ver si dime. puedes compartir pantalla, yo te voy a dar el acceso, a ver si A podemos. ver si ¿Eh? ahora sí puedo. No, todavía no puedo. ¿No se puede? Todavía no Bueno, tengo a ver, autorización. bueno, todavía no lo tenemos. Bien, no importa, seguimos platicando. Te Bien, redondeo la respuesta a bien. tu pregunta de cómo podemos hacer. Sí hay muchas cosas que podemos hacer desde las ciencias humanas, las ciencias del comportamiento, las ciencias sociales, para fortalecer los recursos internos y los recursos externos de las personas, para Ujú. que sean menos vulnerables ante las crisis, para que cuando ocurran las crisis tengan más herramientas prácticas, metodológicas para enfrentarlas con más posibilidad de éxito, con menos daños y pérdidas, y que por esa misma vía la recuperación no sea tan costosa, no sea tan larga, no sea tan difícil. Hay mucho que se puede hacer. Bueno, eso, por ejemplo, a ver, estaría enfocado en qué sector de la comunidad o en qué lugar institucional. Por ejemplo, se me ocurre, ¿la escuela? Depende de a quién, cuando vamos a hacer un plan de intervención, yo siempre tengo que tener un universo definido. Entonces tengo que saber dónde voy a intervenir Ujú, geográficamente. ujú, ujú, Y cuando sé geográficamente dónde voy a intervenir, puedo acceder a los análisis de riesgo
a los análisis a los diagnósticos de amenazas. Me dicen, usted va a estar en este territorio. Bueno, en ese territorio están expuestos a las amenazas de sonda o amenazas de deslizamiento o amenazas de avalanchas o de terremoto. Entonces ya sé ante qué los tengo que preparar. ¿A quiénes? Los diagnósticos y las evaluaciones previas de amenaza y de vulnerabilidad me dice quién es la población más vulnerable. Entonces, no, que las escuelas, entonces ya sé que tengo que trabajar con niños, pero a los niños no los puedo hacer responsables de las acciones. Entonces, ¿quiénes son los garantes de esos niños? ¿Quiénes los cuidan? Los maestros, los directivos docentes, las autoridades. Entonces ya sé con quién Sí, tengo que trabajar. claro, claro. Entonces, siempre partimos, hay dos fuentes usualmente. Una son las fuentes técnicas, las evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, que me dicen qué va a pasar, a quién le va a pegar, cómo le va a pegar y quién es el responsable de actuar ahí. Ok, eso lo sé con anticipación, entonces sé qué tengo que hacer con ellos. Ujú. O si no tengo estudios técnicos, puedo recurrir a los antecedentes. Bueno, aquí, ¿qué ha pasado los últimos 30 años? No, que cada 5 años más o menos nos inundamos. Bueno, ya sabemos dónde ya sabemos que nos inundamos. Sé que tengo que trabajar inundaciones. ¿Dónde Sí, nos inundamos? No, en la cuenca de la quebrada tal, del río tal, en el sector tal, siempre se inundan. Ok, ya tengo más precisión y ya tengo una población. Y cuando ya tengo una población, ya puedo definir quiénes son los responsables de esa población. bueno, eso yo creo que es un avance grande y hay que subrayarlo, a ver cómo se hace metodológicamente, que quede instalado, que en algún lugar en los países eso se pueda llevar a cabo, porque muchas veces te van a decir, no, no, me parece que esto no va por ese lado. Afortunada y desafortunadamente, eso ya está definido. La Ujú. mayoría de países de Latinoamérica ya tiene oficinas o direcciones de gestión del riesgo o sistemas de gestión del riesgo de desastre, que en teoría y en el papel y en su normativa legal y técnica tienen la responsabilidad de la gestión de los riesgos, que es exactamente Exacto, de lo que estamos hablando, exacto. incluidos los riesgos para la salud mental de las personas, que es el tema de la conversación de hoy. Y en esos sistemas están claramente definidos los actores, el sector salud, el sector educación y quién tiene que hacer qué. Si nos vamos a la normativa legal y técnica, es preciosa. Pero lo que pasa en la práctica es que la mayoría de esas oficinas o direcciones de gestión del riesgo de desastres, entre comillas, se dedican la mayor parte del tiempo a la respuesta a los Claro, desastres ahí después está, del impacto ahí está, ahí está. y Claro, muy poquito gestionan, claro. muy poquito prevén, muy poquito disminuyen la vulnerabilidad a esas amenazas. Y también ese mismo sesgo, esa misma deformación se ve en la mayoría de programas de formación al respecto, programas técnicos, universitarios, etcétera, que desde la convocatoria dicen, programa en la Universidad X de gestión del riesgo de desastres. Y cuando uno mira la publicidad, están mostrando gente en helicópteros, en ambulancia, respondiendo al desastre. Claro. Es Muy poco se emergencia, hace, claro, es una sí, conciencia emergencista y que es muy difícil, ¿no? Porque no se ve la prevención, muy poquito. Sí claro, hay no, 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 acciones de prevención, claro, pero sí hay acciones de no la ven mitigación. aquellos que tienen que valorarla y que tienen que revalorizarla y además implementarla en los planes Sí, y pero programas. aquí tenemos que evitar caer en un error común también, Gloria, y es que la disculpa que siempre he escuchado, y yo mismo la he dicho durante muchos años, es que los políticos, el alcalde o el intendente o el gobernador o el presidente de Sí, la República o los congresistas, es que los políticos no lo hacen. Y sí es cierta, no lo hacen y ellos son los tomadores de las decisiones. Pero es que ya llevamos varias décadas, varias generaciones con esa disculpa. Entonces esa disculpa ya no me sirve. Si ellos no hacen su trabajo, ¿en qué estamos fallando nosotros, los, entre comillas, expertos en gestión del riesgo de desastres, para convencerlos o para claro, obligarlos? Si la ajá. normativa ya está, entonces, ¿qué estamos haciendo para obligarlos a lo que las leyes les obligan? ¿Mm? A Y ver, qué ejercicios políticos es, responsables estamos haciendo para eh, elegir, para poner en esas posiciones a personas con la capacidad técnica? bueno, ahí lo La cosa dijiste, es un poco más gruesa. eso sí. Muchas veces hay personas que no están capacitadas y lo aceptan. A mí me Todo el parece, tiempo.
todo el Aceptan, tiempo. están encantados de aceptarlo, diciendo, total, en el camino yo voy a aprender. Y en el camino no va a aprender, va a desaprender y va a volver a reaprender y no va a poder hacerlo, porque la delicadeza que hay que tener, además, por ejemplo, con los adultos mayores, que también tienen su problemática a lo mejor de base, ¿no? ¿Verdad, Ingrid? Porque no todo el mundo está muy bien. Tenemos personas que están realmente a lo mejor con alguna enfermedad crónica, con algunos trastornos específicos y entonces Ujú. llega todo esto y de golpe esta gente que vos estabas mencionando directamente los aparta, o como una especie de triage, diciendo no, para allá, porque tengo que ir para el otro lado, porque hay heridos, porque hay bajo los escombros alguien. Sí, Macanudo, me parece fantástico, pero también hay que ver cómo están las personas, porque a lo mejor cuando le dice a uno evacúen, no vale evacuar. Yo sé que ha pasado Sí, algo acá sí, en el sur nos ha eso pasa ocurrido. todo el tiempo. Claro, no, 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 Eso no, no pasa todo el responden. tiempo y ahí te puedo decir algo. En mi experiencia de tantos años en tantos países, he visto determinadas constantes. Una es que cuando una comunidad o un grupo o una empresa tienen una preparación previa, Ujú, en general su respuesta ante la crisis tiende a ser mejor de lo esperado. La claro, gente hace cosas maravillosas. Pero cuando ese grupo no tiene una preparación previa, es muy probable que la respuesta sea peor de lo esperado y aumenten los daños y las pérdidas. Entonces, ahí es muy claro. Y volviendo a tu primera pregunta, ¿qué hay que hacer? Pues ¿qué hay hay que que hacer? trabajar en los preparativos. A las ¿Cómo? personas hay que prepararlas, hay que concientizarlas de, mire, usted está expuesto a determinadas amenazas, eso lo sabemos. Esto es lo que hay que hacer para disminuir su nivel de riesgo, su exposición ante esas amenazas. Esto es lo que hay que hacer cuando la amenaza se manifieste, cuando tiemble, cuando suba el nivel del agua, cuando venga el huracán, cuando el ataque armado. Esto es lo que tiene que hacer para disminuir sus pérdidas, para manejarla de una forma un poquito más eficiente. Y ya sabemos qué hay que hacer para recuperar la salud mental e integral de las personas y de la sociedad. Todo eso se sabe y la mayor parte de eso se aborda desde los preparativos. No sabemos Claro. cuándo va a pasar el evento, pero sí sabemos cómo nos tenemos que preparar. Bueno, hagámoslo. Bien, acá tenemos algunos saludos que te los quiero transmitir. Maverick Arturo Sánchez desde la Ciudad de México, Sara Mota desde Guanajuato y Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino también está con nosotros acompañándonos Bienvenidos a desde Luis la Ciudad Eduardo, de lo México. conozco Claro. virtualmente. Claro, pero ya somos como una comunidad. Eh, Acá hay algunas situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, cómo los medios también, ¿no? Exponen a las personas de alguna manera y no se dan cuenta de que esa persona está en un estado determinado y eso es lo que todo el mundo está queriendo ver. Lo hemos Hace poco, acá en nuestro país, hemos tenido la oportunidad de, lamentable, ¿no? Por supuesto, de unas inundaciones. ¿Te acuerdas que estuvimos con Bahía Blanca? Y Mm. vimos también después en la televisión las personas desesperadas que lo habían perdido absolutamente todo, siendo entrevistadas. Y después haciéndole preguntas y repreguntas, y cómo está ¿Usted usted, cómo se y sintió cuando su cómo mamá se se murió? Mm, Ahí está, mm. exactamente. ¿Qué le parece cuando vio el cadáver de no sé quién? Entonces, y yo creo que eso también incide, ¿no? En que llega un momento que uno se colapsa, que no sabe qué hacer y que se están viendo las mismas personas, están viendo aquella otra y están en el mismo lugar y entonces quedan como bloqueados. No, ni qué decir de los que están atendiendo la emergencia, ¿no? Pero los medios están ahí también en el... Sí, tú sabes bien que los medios pueden ser un gran recurso o un gran problema alrededor de la gestión de riesgos. Los medios tienen al alcance de las personas y nos ofrecen la oportunidad de hacer muchas de las acciones de información pública, de concientización, de educación de las que estamos hablando. Solo que eso no es tan sexy, eso no vende tanto, No, eso no les no, interesa tanto. Es mucho más sexy, les da más rating, atrae más audiencia, la sangre, el muerto, el cadáver, el escándalo. claro. E igual que yo necesito que haya médicos especialistas en este tipo de situaciones o psicólogos u otros profesionales para que hagan un buen trabajo, también necesito comunicadores que estén un poquito más entrenados alrededor de la gestión del riesgo de desastres para que no repitan los lugares comunes, los errores que no hacen más sino que multiplicar esos riesgos frente a los desastres.
Y desde la perspectiva neurológica, este comunicador que solamente muestra la sangre y el extra y el afán y la carrera, etcétera, está manteniendo a la audiencia en un permanente estado de alteración emocional que Ujú, disminuye las posibilidades de raciocinio de las personas y ujú. que no ayuda mucho en la recuperación emocional post-impacto. Entonces, por un lado, se entiende que un comunicador tiene las funciones de denuncia pública, de denunciar ante la sociedad lo que el Estado no está haciendo. Claro que lo tiene que hacer. Sí, De movilización ciudadana, claro que lo tiene que hacer, pero con un poquito de responsabilidad. ¿M? Y manteniendo el control, así como un médico, un psicólogo, un rescatista que pierde el control en una crisis deja de ser útil, se vuelve peligroso, igual claro. un Eso lo comunicador vemos. Sí, que sí, sí, pierde, sí. que pierde la compostura y que pierde el control racional de sus actos, eso lo puedo explicar neurológicamente, es Ujú. muy peligroso. Dinos entonces cómo se puede hacer, Engels, para mejorar la situación. Yo no sé si va a ser del todo, porque tenemos muchos inconvenientes y por un lado está la formación también de las personas, ¿no? Sí, Los profesionales de la salud mental que estén también atentos a qué significa un desastre, por ejemplo. ok, Mira, ok. eso es lo que es importante también. Regresando al tema central de hoy, la salud mental alrededor de las situaciones críticas, dije hace un momento que no hay que esperar a que nos rompamos en la crisis Claro. para que nos remienden, para que nos vuelvan a arreglar. Entonces, la primera sugerencia es, hay que trabajar en el fortalecimiento de la salud mental de las personas en la Ujú, vida cotidiana, antes de la crisis. Y esa salud mental, hay muchos abordajes de la salud mental, pero uno que me gusta, que es muy sencillo y en el poco tiempo que tengo para trabajarlo acá, la salud diga. mental la podemos definir como los recursos que tiene una persona o una sociedad o un grupo, una comunidad para defenderse, para funcionar ante las situaciones difíciles. Y básicamente son dos tipos de recursos. Los recursos internos, los míos, los propios, muchas formas, pero una de las formas más sencillas es a través de la experiencia y el Ujú, error también. Exponer a las personas gradualmente a situaciones difíciles, a situaciones críticas, que tengan la oportunidad de resolver. Eso se hace de manera singular, que tengan la oportunidad de resolver, de descubrir que son capaces de resolverlas, de evaluar su desempeño. Ah, lo hice bien, lo hice mal. Ah, ¿en qué lo hice mal? Entonces, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué necesito para que estamos en un territorio específico? Estoy en ahí está. Guanajuato, México. Ah, perfecto. Entonces yo ya sé qué amenazas hay presentes en Guanajuato. No sé, ya Ujú, sé ahí qué puede pasarme. Entonces ya sé qué tengo que hacer para que no me pase. claro. ¿Cómo así que no me pase? Es que usted no puede impedir que haya un terremoto, que haya la inundación, que haya el ataque armado. Sí, eso no lo puedo impedir yo. Las amenazas no las podemos controlar. Lo que yo sí puedo disminuir es mi vulnerabilidad frente a esas amenazas. Entonces ya sé qué tengo que hacer para ser menos susceptible de daños y pérdidas
tengo que hacer Ujú. mi casa sismo resistente para que no se me caiga encima y no me mate, tengo que hacer mi casa si la amenaza es de inundación o más lejos de la corriente del río o más alta, para que cuando suban las aguas, porque sabemos que van a subir, porque ya han subido en el pasado y van a volverlo a hacer, recuerden la naturaleza es cíclica, entonces ya sé hasta dónde han subido, entonces ya sé qué altura tiene que tener mi casa para que no me vuelva a inundar. Que yo tengo una industria y que estoy expuesto a la amenaza de incendio eléctrico tan frecuente en Latinoamérica. Ah, ok, hay unas normativas técnicas que dicen cómo tienen que ser mis instalaciones técnicas para Claro. disminuir ese riesgo. Nunca lo voy a Mm. eliminar, pero lo puedo disminuir. Entonces, sabiendo dónde estoy, cuáles son las amenazas a las que estoy expuesto y cuáles son cuáles acciones preparatorias, es sencillo. Hagámoslo. ¿Qué tengo que hacer? En la Eso, por medida en que una ejemplo, persona, dime, disculpa, el que tengo que hacer, se puede, por ejemplo, así como se hacen simulacros, ¿verdad? De evacuación, etcétera, se pueden hacer escenarios simulando una situación, a ver cómo podemos mejorar el comportamiento y la actitud. sí, de hecho, eso es un simulacro. Ese es un simulacro y ese es el Se puede valor de hacer, los simulacros, claro. que nos permite identificar qué hicimos bien para seguirlo haciendo y Ujú. qué no hicimos también para mejorarlo. De modo que las pérdidas que tengo en el simulacro, que no son reales, no se me conviertan en pérdidas reales en la emergencia. Y otro valor enorme que tienen los simulacros es que la práctica sistemática repetitiva, hacerlo, aumenta la probabilidad de que de verdad lo hagamos a la hora de la verdad, cuando realmente tengamos Claro. el evento. Nos vamos a encontrar a lo mejor en diferentes situaciones, porque si estamos Sí, haciendo algo un día, a lo mejor sí. nos sorprende el evento en otra situación que no habíamos contemplado. Habría que hacer un inventario de situaciones, qué hago si estoy en tal lugar, qué hago si estoy en otro, es decir, como adaptando, ¿no? Y psicológicamente, hacer el simulacro y hacerlo de manera repetitiva y los demás preparativos me dan otras dos ventajas. A ver. La primera, que me reduce el nivel de incertidumbre. Ujú. Ya no tengo tantos, ¿qué será lo que pasará? ¿Será que me voy a morir? ¿Será? No, ya sé qué puedo hacer, ya sé que tengo cierto control sobre las consecuencias del evento, de pronto no el evento mismo, ya tengo cierto control sobre mi propia conducta, eso me reduce el nivel de ansiedad, eso me reduce la afectación mental. Esa es Bien, una gran ventaja. Y bien. otra Ajá. ventaja después del evento es que ya sea que haya sido capaz de reducir o no reducir los impactos, al menos me queda la tranquilidad de que hice lo que de verdad podía Bien. hacer, de que hice lo posible, de que me esforcé. Cuando sufrimos daños y pérdidas, cuando alguien se murió, cuando perdí la casa, etcétera, eso me genera un impacto. Pero cuando yo sé, tengo la tranquilidad que hice lo posible, lo humanamente posible, el impacto psicológico es menor, la recuperación es un poco menos compleja. Mira, acá tenemos un mensaje de Luis Eduardo. Y dice lo siguiente: la gestión de riesgo de desastre no es parte del conjunto de problemas sociales relevantes, sin embargo, no es parte de las agendas públicas de la agenda política y en consecuencia no es parte de la agenda de los gobiernos. Eh, No sé si es, entendí bien, pero ahí discutiría con Luis Eduardo en cuanto a que no es parte, pero sí debería ser. Y vámonos claro. solamente a las cifras. En toda Latinoamérica, ¿cuánta plata en nivel de recursos públicos se pierde en los estados o se tiene que reinvertir nuevamente año tras año, recuperándonos de desastres que pudimos haber mitigado, pero Ujú, que no los mitigamos? Y ese ujú. dinero que hay que recuperarnos en el siguiente terremoto, en la siguiente emergencia, lo que sea, es dinero que toca sacar de otras partidas que estaban destinadas al desarrollo o al bienestar Claro, social de la comunidad. claro. Entonces sí nos afecta. Entonces, de pronto coincidimos en que la gestión del riesgo de desastres sí debería formar parte y nominalmente lo forma. Oficialmente en las legislaciones de todos los países forma parte de los parámetros de desarrollo de la sociedad. Que no se aplica en la práctica, ese es otro problema. Bueno, eso lo hemos conversado no hace mucho con una persona del área de la psiquiatría y me decía lo siguiente, brevemente lo voy a decir, dice, hay que hacerles ver también, así como que no estuvo nada preparado, tenemos tal cantidad de pérdidas, que también van a tener que gastar mucho en recuperar a las personas
que han quedado muy afectadas y que a lo mejor tienen ataques de pánico, bueno, el famoso estrés postraumático, y van a tener también que atenderlos. ¿Y qué va a pasar cuando estén en un refugio o en un centro de evacuados? ¿Qué va a ocurrir ahí cuando nadie prestó atención a esta problemática que después se va a convertir en algo, no digamos la palabra crónico porque no es así, pero va a ser permanente? Esas personas van a tener variaciones, ¿no? En sus conductas y en sus síntomas. Sí, ahí hay que tener cuidado con un par de elementos. Lo que muestran las estadísticas en el mundo Ujú. es que más o menos alrededor de un 5% de las personas que pasan por un evento de estos terminan necesitando atención clínica. Ojo, ahí la palabra clave es clínica. Me explico. Todos los que pasamos por una pérdida significativa, por un impacto significativo, perdí mi casa, perdí mi esposa, perdí mi trabajo, perdí mi calidad de vida, pérdidas importantes que nos afectan. Todos pasamos por una situación difícil de duelo, de dolor, etcétera, pero la mayor parte de la población tiene la capacidad por sí sola, reciba o no reciba ayuda, con el tiempo de recuperar su salud mental. A algunos les tomará más, a algunos les tomará menos. Eso depende de la intensidad del daño, de la gravedad del daño. Si yo perdí mi familia, pues me voy a recuperar mucho más tarde comparado que si perdí mi celular. La rabia me Ajá, dura 3 días. sí, La familia me va a durar mucho más tiempo. Entonces, eso depende de la magnitud del daño y de la calidad de los recursos. ¿Te acuerdas de los recursos? claro, Si yo tengo buenos recursos claro. personales y si Internos, estoy rodeado internos, con buenos claro. recursos externos, mi recuperación va a ser más rápida. Pero si la calidad de mis recursos personales y externos no es muy alta, mi recuperación va a ser más lenta. ¿Mm? Y puede ser que esa cifra de 5% de personas que necesitan ayuda clínica por un psicólogo clínico, por un psiquiatra, por un neurólogo, puede que esa cifra aumente 10% si las determinantes sociales de ese lugar, de ese territorio, no son buenas. ¿Mm? Si yo no tengo Ujú. suficiente apoyo por el Estado, por las instituciones, si estoy en condiciones de pobreza, si estoy en condiciones de violencia, si estoy en condiciones de carencia, mi recuperación va a ser más difícil y menos probable. Claro, Entonces ahí las cifras, Latinoamérica, se nos disparan. Y esas personas pueden terminar teniendo problemas de salud física y salud mental, usualmente las dos, salud integral, el resto de la vida, en la medida en que no haya buenos recursos para asistirlas. claro. Ahora esto me lleva a una palabra que he escuchado mucho, que es la somatización. ¿Existe eso realmente sí o es más o menos parcial? A ver, nuestra mente, nuestro cerebro, no está despegada del cuerpo. Formamos parte del mismo cuerpo, del mismo organismo. Mm. Y sí hay muchas afecciones mentales, psicológicas, que tienen expresiones físicas y viceversa. ¿Eh? Entonces, si yo soy una persona que tengo buenos recursos personales para enfrentar una situación difícil y estoy rodeado de buenos recursos externos, mi Ujú. sistema de salud funciona, el Estado me protege, estoy en una comunidad segura, mi familia me ofrece soporte, eh, va a ser mucho más fácil para mí enfrentar esa situación y voy a tener menores manifestaciones clínicas, físicas y psicológicas de lo que me está afectando. Pero si no, eso se puede convertir en una bola de nieve que afecta a mi salud física y mi salud mental. No están desconectadas. Y sí es cierto que mente sana en cuerpo sano. Claro, claro. Mira, acá dice Luis Eduardo, la gestión de riesgos no es parte de las agendas y debería serlo, Debería ser. pero eso Coincidimos. no sucederá de manera espontánea. Allí está un trabajo que no estamos haciendo suficientemente bien, que más o menos también algo has dicho al respecto. ¿Cómo lo Sí. podemos encarar? Porque no es sencillo. Hay una palabra que atraviesa todo esto, que yo la he escuchado también en situaciones graves, que es la palabra locura.
¿no? Entonces eso aparece como algo, no sé, incomprendido por la sociedad, porque también el tema de salud mental en la sociedad, cuando no nos pasa nada, es sumamente difícil de abordar. Allá va un loco. No, ojo, 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 ojo. Hay un No, yo transmito problema más o frecuente, menos, un error frecuente. transmito, claro, estoy transmitiendo lo que se percibe, Sí, sí, no sí. lo que, claro, Hay un problema frecuente y es que todavía se tiende a patologizar ahí está, las consecuencias de un desastre ahí está. o de una crisis, de una ¿Mm? pérdida. Entonces, perdí mi familia en un terremoto. Lo normal es que esté mal. Lo normal es que esté llorando, es que Mm. tenga rabia, es que me quiera morir, es que no quiera seguir adelante. Eso es lo normal, pues por perdí mi familia. Y va a pasar un tiempo importante y un proceso importante para que yo recupere la, entre comillas, la normalidad. Eso Entonces es yo no estoy loco, importante. no estoy mal Ahí de la está. cabeza. ¿M? Soy una persona común y corriente que estoy pasando por una situación difícil y que demando una asistencia porque solo va a ser más difícil. Algunas personas solas van a poder, pero vamos a necesitar alguna ayuda para que no sea tan difícil hacerlo. Lo anormal, lo patológico sería que se muera mi familia y a mí no me importe y mañana vaya a trabajar común y corriente. Eso ya no es normal. Claro, o sea, hay que Entonces darse el no hay que permiso. patologizar. No, la gente no Claro. está enferma, la gente no está loca, la gente no está mal, la gente está sufriendo las consecuencias y de un impacto y va a pasar por un ciclo de reacciones, va por un ciclo de duelo hasta que más tarde o más temprano recupere su normalidad. Pero va a haber un pequeño porcentaje de las personas o el porcentaje se puede crecer si las variables sociales no son positivas, que de pronto se me quedan enredadas ahí por toda la vida, como corcho en remolino, Ah, mira. atrapadas en un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, y que sí van a demandar ayuda clínica especializada porque solos no pudieron, porque no tienen los recursos. Entonces, sí, ¿Sabes no hay qué? que patologizarlos. Eso me parece muy interesante lo que acabas de decir, hay que subrayarlo, no hay que patologizar ninguna de estas cosas porque también estigmatizan a la gente, ¿no? Ajá, Entonces ese estigma lo lleva como una mochila y a donde va a lo mejor no consigue trabajo, a lo mejor porque lo ha perdido, supongamos, ¿no? Que hay casos de esos. Entonces, no, 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 porque a usted le pasó tal cosa, no, pero también hay algunos, no, porque yo vi en televisión que la gente allí está desbordada cuando deberían estar mostrando algo que sí es positivo y sí lo he visto, cómo la comunidad se organiza, se apoya entre ellos, dicen vamos a salir, fuerza, vamos adelante, salimos, que eso sí lo he visto también. Entonces es sí. importante también ese mensaje para que no suceda esto, ¿no? Sí, ahí te puedo decir dos cosas. Las situaciones críticas también tienen la capacidad de desnudar las características morales de las personas y de las sociedades. Sí, y eso lo hemos visto lo vemos en todos los desastres y lo vimos en la pandemia, por ejemplo. Claro. Entonces, que la pandemia no es más que una enorme crisis que nos afectó a todos y que Mm. todavía tiene algunos coletazos. Vimos que durante la pandemia que mucha gente hizo cosas muy hermosas. Hacían colectas para la educación de los niños, para mercados para los menos favorecidos. Se hicieron cosas muy maravillosas porque les salía del alma, porque eso es lo que tenían como sus valores. Una persona que se rige por valores, solidaridad, apoyo al más débil, organización, eso es lo que va a hacer ante una situación crítica. Pero también vimos personas que se aprovechaban de la situación. ¿M? Mira. Entonces, que se hacían, ayer veía algo, no respecto a la pandemia, sino frente a Malvinas, leyendo Sí, sobre el tema, sí, sí. que cuando hubo Malvinas, hubo muchas colectas en la sociedad Uy, argentina ni te para imaginas. mandarles cartas, Sí, comida, etcétera, a los combatientes de tejía, Malvinas. tejían Y hubo un caso de bufandas, un niño abrigos. que le mandó unos chocolates con una carta a los combatientes y Mm. después alguien estaba vendiendo los chocolates todavía con la carta en Comodoro Rivadavia en Buenos Aires. Es A decir, ver, abajo. Sí, hubo gente que también se aprovechó de esa situación, o como aquí nos pasó en Colombia en la pandemia. En la pandemia la educación se interrumpió en el mundo y solo se pudo hacer la educación virtual, pero un enorme porcentaje, más del 50% de la población del país no tenía acceso a Internet, no tenía el aparato, no tenía la red.
Entonces se hicieron inmensas campañas para proveer de internet a los niños, para que pudieran, a los niños campesinos especialmente, Sí, para que sí. pudieran seguir estudiando. Y en el Estado colombiano se destinaron 20 millones de dólares para eso, para comprarles computadores a los niños y para darles internet. Se los robaron. No hubo, esa plata terminó en paraísos fiscales, en Isla Caimán. Se robaron la plata, Claro, nunca la devolvieron. claro, Entonces, claro. esas personas se aprovechan de las crisis para robar, para el oportunismo. Esos son los valores de esas personas. Entonces, repito, alguien con valores positivos, eso es lo que va a salir. Alguien con antivalores, eso es lo que va a salir. ¿Quieres conocer a una persona tal cual? Es ponla bajo presión. Sométela a una situación crítica. Ahí va a salir el alma de la persona sin disfraces. Es muy lindo lo que estás diciendo, me parece que nos está haciendo mucho bien, sí, al alma. Por ejemplo, el otro ejemplo que tenemos, ya que estabas mencionando, es envío de chocolate. Las donaciones espontáneas. Manden, alimentos no perecederos, manden tal cosa, manden tal Ah, otra. Y desde acá, por ejemplo, a 1000 kilómetros no llegaron en el camino, claro, las tomaron otros, las vendieron, es las muy tiraron, complicado. es Sí, terrible porque nace en uno la necesidad de ayudar, nace en las sí, personas, nace la pero necesidad de ayudar y quisiéramos, ¿no? Y cada uno ayuda como puede. Pero a veces pueden ser benéficas y en los grandes impactos no ayudan mucho, porque digamos que haya un desastre en Buenos Aires y ujú, yo quiera aquí en Bogotá donar comida, 1 kilo de arroz, y con seguridad de alguien que lo está necesitando en Buenos Aires. Ahora, ¿cuánto cuesta llevar ese kilo de arroz por de supuesto, aquí a Buenos Aires? claro. ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién va a Claro, asumir ese la costo? famosa logística. Pero Sí, aparte de eso, hay posibilidades de que la gente coma eso, hay cocina, hay sí, algo. sí, y ¿Qué pasan hay? muchas otras cosas. ¿Qué está Entonces, pasando? o que yo mande ropa y resulta que mi ropa es de clima frío y Exacto. la zona afectada es de clima cálido y esa ropa ya no sirva. O muchas variables. Entonces, como hay tantas complicaciones, la mejor ayuda en estas situaciones críticas es plata, es dinero, Ay, estoy de porque acuerdo, el claro, dinero la se puede cuenta. movilizar virtualmente con mucha facilidad Y no y se ese cae, dinero puesto aquí sirve claro, allá en la zona del impacto para claro, comprar el kilo de arroz no y se de caen las paso para reactivar economías. la Sí, la economía economía, local, claro. etcétera. Entonces, Sí, sí, sí. la mejor Eso, ayuda es a través de la plata, pero todos desconfiamos qué van a hacer con mi plata. ¿Será que sí se la van a llevar o se la van a afanar, como dicen en claro, Argentina? ¿Mm? claro, pero Y como ha pasado tantas veces. Entonces, de ahí la necesidad de contar con instituciones realmente confiables, respetuosas, que me muestren, que tengan una debida diligencia, una transparencia, que tengan una trazabilidad, para que yo esté claro. seguro de que mis 4 centavos sí Van a sirvieron estar, para comprar van a 1 kilo estar. de arroz en Buenos Aires. Claro, eso a lo mejor a veces descansa en organizaciones de la sociedad civil que son, como dices, transparentes, como la rendición de cuentas y que son Mm, confiables. mm. Hay algunas que sí, otras Sí, que las no. hay, claro que sí. Claro, algunas existen, entonces la gente va y confía en eso que va a llegar. Pero de todas maneras, como decías recién, vuelvo al tema, las economías regionales, las locales, tienen que también estar reactivadas. Es decir, si Sí, había una panadería y todo se le mojó, bueno, tratemos de buscar la forma de que se siga haciendo, porque eso es lo sí. que sabe hacer esa persona y Es no decir, otra los cosa. $1.000 que costaría mandar una tonelada de pan a no sé dónde, más bien invirtámoslo en volver a abrir la panadería local, Eso, porque exactamente. va a ser menos costoso, va a reactivar la economía local y esa panadería va a seguir haciendo pan después Eso, de que se acabaran los $1.000. Y ahí voy a está, generar unos empleos que se perdieron durante el evento. acá Y está. necesitamos que la gente, eso forma parte de los recursos externos. Sí, Si sí. yo no tengo trabajo y no tengo cómo sostenerme a mí y a mi familia, pues mi salud mental no va a ser la más estable. ¿Quiere ayudarme a nivel de salud mental? Deme un trabajo. Esto es importantísimo para subrayarlo también. Eso es Ujú. muy importante. Y a lo mejor no van a ser 8 horas, no va a haber un régimen laboral
como el que existía antes del desastre. A lo mejor el régimen laboral también debe adaptarse y ser flexible. Todo lo que pasa Sí, después es un cambio de la realidad, ¿no? Como decías, entre comillas, una vuelta a la normalidad es un poco difícil porque van a cambiar las situaciones. Acá tenemos un comentario de Mónica Hernández de Chihuahua que dice la pandemia sacó lo mejor y lo peor de las personas. sí. Después dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, lo mismo sucedió acá, dice, en México. Bueno, En todo el mundo se sucedió. lucró Hubo con las gente maravillosa necesidades, que hizo cosas todas hermosas partes. y hubo corruptos miserables que se aprovecharon Ujú. de la situación. En todo el mundo pasó. Ahora, ¿por qué una persona, eso lo comentamos los otros días también, por qué una persona en medio del desastre se lleva un televisor de un lugar porque no le va a servir, porque no hay electricidad? ¿Por qué se lo llevó? Volvemos a lo mismo. La situación crítica va a sacar lo que esa persona tiene en el alma. Ujú, Entonces, así como vemos en la emergencia callejera, el atropellado, que claro. llegan personas con la mejor intención a prestarle primeros auxilios, a protegerlo, a prestarle su teléfono para que llame a la familia. La gente hace eso. ¿M? A esa misma escena llega otro que llega a robarle el celular y la billetera y el reloj a la persona afectada. Tienen valores diferentes. Entonces, de tus preguntas iniciales al principio de la charla, ¿qué hacemos para Volvamos, mejorar las volvamos capacidades de la y gente? vamos, claro, vamos redondeando Invirtamos porque en valores. eso es lo que necesitamos. ¿M? Invirtamos en valores. Y por eso te puedo decir que sociedades o grupos o comunidades que se han preparado frente a un evento tienden a responder mejor, Ujú, porque parte de la formación tiene que ver con esos valores. Cuando una persona aprende primeros auxilios, ok, está aprendiendo a salvar una vida, pero vámonos más profundo al por qué. ¿Por qué está aprendiendo? Porque le interesa la vida, por eso está dedicando algo de tiempo para salvar vidas humanas. Ahí estamos trabajando en lo técnico, pero también en los valores. Cuando estamos preparando a la gente para evacuar o en general en las acciones de preparación en gestión del riesgo de desastres, estamos cuidando el valor de la vida, estamos dando ciertos mensajes. Por ejemplo, cuando hablamos de evacuación, un ejemplo que tú dijiste, accesibilidad y evacuación. Hay que ujú. evacuarlos a todos, pero también a los que tienen dificultades de movilidad, la persona en silla de ruedas, con muletas, la persona muy mayor, la persona muy joven, etcétera. Eso se habla, eso se trabaja en los procesos de evacuación. A la gente se le entrena en eso. Entonces, se le entrena técnicamente en el procedimiento, pero también se le entrena ideológicamente en el valor humano que está detrás del procedimiento. Bueno, eso yo creo que también es algo a tener en cuenta. ¿Sabes quién? Yo estoy siempre preocupada, estamos varios preocupados, para que también los medios, que son, vuelvo a ellos, sean también un vehículo, como dijiste recién, no, antes, cuando recién comenzamos a platicar, que es también un elemento valioso si nosotros podemos, que esto que estamos diciendo, de la diseminación de valores, estimulación de valores, ellos lo tienen en cuenta, porque entonces Sí, también van a colaborar con toda la gente que está trabajando en la prevención y todos los y que después serán los valores, respuestas. te lo digo desde las neurociencias, cualquier concepto. Sí, yo te lo puedo explicar a ti en teoría y decirte, hay que cuidar la vida, hay que ser honestos, hay que no sé qué, y tú me repites el cuento, pero tu cerebro lo va a aprender mejor, lo va a fijar mejor, lo va a recordar mejor y lo va a aplicar a la hora de la necesidad si yo te lo inserto no de manera conceptual, sino de manera práctica, Claro. repetitiva, haciéndolo con los ejercicios, con el simulacro. Entonces, hay que amarrar el valor a los procedimientos concretos. Así va a haber más oportunidad de que ese valor se manifieste cuando lo necesite. No es un ejercicio solamente conceptual, es un ejercicio también práctico. A nivel del cerebro es un ejercicio límbico. Es Ah, decir, está. tengo Explícanos. pocos minutos, pero lo puedo decir. No, sí, Lo sí, que sí, estamos tenemos hablando cinco. lo entendemos desde nuestra inteligencia racional, Ujú. cognitiva, que está medida por los lóbulos frontales de nuestra corteza cerebral, que es la que nos hace humanos, la que nos diferencia de los demás animales. Por eso es muy chévere, es muy bueno tenerla. Pero nuestros lóbulos frontales, que son muy, muy nuevos evolutivamente, tienen muy poquito tiempo de evolución, no más de 150.000, 200.000 años,
todavía les falta alguito de desarrollo y ellos tienden a bloquearse cuando están bajo presión. En el momento del susto, del terremoto, del disparo, de lo que sea, ellos tienden a bloquearse y ahí es cuando a la gente se le olvida lo que supuestamente había aprendido. Quien Ajá. asume el control es el sistema límbico, que es un cerebro mucho más básico, más instintivo, más emocional. Ese cerebro límbico no aprende a partir del concepto, no aprende a partir de la cátedra, no aprende con el libro, no aprende con el video. Eso lo aprenden los lóbulos frontales, pero ellos se me bloquearon a la hora del susto. Ese cerebro límbico yo lo entreno a partir de la práctica repetitiva, haciendo el procedimiento del que hablamos hace un momento, o también aprende a través de las emociones. Si yo amarro el mensaje conceptual, lo amarro a una emoción. Si provoco una emoción, estoy profundizando el aprendizaje conceptual. En neurociencias decimos que el cerebro necesita emocionarse para aprender. Lo que aprendí bajo una emoción, lo voy a recordar más. Entonces, necesito tener métodos de entrenamiento más allá de lo convencional. Ya no me sirve tanto el video BIM, la pizarra, la conferencia. Necesito métodos de entrenamientos capaces de tocar ese sistema límbico, porque el sistema límbico, repito, no entiende el libro, ni el video, ni la conferencia. Él aprende de lo que hace repetitivamente en la práctica y de lo que lo emociona. Entonces, las posibilidades de desarrollo son enormes. Qué maravilla lo que has dicho. Ay, Engel, ojalá que esto algún día sea una realidad en todas partes. O por lo Ahí menos vamos haciéndolo. que se aproxime, que hagamos el esfuerzo, que nos unamos en esto, que estemos realmente convencidos de que tiene que ser así, porque no es solamente la protección de la vida, sino también es todo lo demás, ¿no? Como habías dicho muy bien antes. Ahora, Mm. que ya estamos casi redondeando el final. Yo te quería preguntar, de toda tu experiencia en tantos países, ¿has participado en desastres en los cuales ha habido un cambio de esta índole o se ha notado esto? Como Sí, para, sí, sí, sí. De hecho, sí ha habido desarrollos, tampoco los podemos desconocer. Y por no más en eso. nuestra Latinoamérica, fíjate algo que es importante que la gente no nota mucho. Hace 10, 15 años, los sismos usualmente, casi siempre, invariablemente, estaban asociados con grandes pérdidas humanas. ¿Mm? Ahora sigue habiendo pérdidas, pero menos pérdidas humanas en Latinoamérica. Ya no Ujú. mueren tantas personas como antes. Porque sí, hay que reconocerlo también, se han aplicado más los códigos de construcción sismo resistente y otras medidas de mitigación, de reducción del riesgo, y sí sabemos responder más, sabemos responder mejor ante las emergencias. Entonces, sí, ha habido un desarrollo, sí ha habido un progreso, no tanto como quisiéramos. Hay muchas cosas más que podemos y debemos hacer. Pero bueno, hemos tenido realmente un encuentro extraordinario, Engels, porque yo por lo menos sigo motivándome, porque por ahí uno dice, me cansé. Y no, 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 que no nos agarre el cansancio y que sigamos Mm, adelante y que sigamos de esta manera difundiendo, difundiendo todo el tiempo. Para eso está Epicentro. Y esa fue realmente la razón por la cual se creó hace 9 años, ¿no? Es decir, bueno, tengamos estas pláticas, estos encuentros, hablemos con la gente que tiene la experiencia, que nos va a emocionar también, porque realmente lo has logrado. Has logrado mucho y yo te agradezco profundamente con mucho y gusto. no estoy muy, muy agradecida. También lo están Y todas las si personas que aquí ayudara, están con estamos nosotros. disponibles Muchísimas gracias. Te vamos a volver a en convocar, por riesgo. supuesto, porque nos Punto han quedado, org. claro, Dime. no, te vamos a volver a convocar para volver a tratar el tema y desarrollar otros aspectos que nos han quedado ahí, que tenemos que profundizarlos. Y además poder tener tu presentación, porque eso también es muy importante. Así que Engels Cortés, desde Colombia, ha estado en Epicentro Argentina. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias, Con mucho porque gusto. esto no siempre ocurre y sí ocurre en Epicentro. Se difunde después. Gracias allí en México, Héctor Paz Díaz, Eric Álvarez, Marcelo Piatti en la producción aquí en Argentina. Y bueno, solo nos queda decir hasta pronto. Nos vemos en junio, porque ya está terminando mayo. Y una frase tuya para finalizar y hasta pronto.
No, la gestión del riesgo está en la cotidianidad, en la vida diaria. Se trata de simplemente prever lo que va a pasar y hacer lo necesario para reducir los impactos. Como te venía diciendo, nos pueden encontrar fácilmente en www.gestiondelriesgo.org. Nos pueden encontrar, nos pueden consultar y estamos a la orden. Bueno, www.gestiondelriesgo.org. muchas gracias, muchas Con mucho gracias. gusto. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches.